Consultores expertos. Articulamos la tecnología. Hola amigos de Consultores Expertos, bienvenidos a nuestro canal. Recuerden nuestro numeral, Gerencia a la Criolla. Para esta ocasión quisimos, adentrándonos en nuestra segunda temporada de videos, traerles un tema muy interesante y es cómo puedes llegar a volver ese PETI, ese Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, una realidad. Realmente es muy difícil. En la teoría encuentras un contexto muy interesante que te plantean todas las buenas prácticas que puedes hacer para montarlo e implementarlo. Entonces tienes una gran cantidad de formatos, tienes gran información, pero cuando tú vas a ver de fondo, pues pasa lo mismo que nos pasa con calidad. Entonces, en los procesos de calidad generalmente nos quedan sobre el papel. Cuando vas a darle vida, vas a llevarlo a un nivel de realidad, pues se nos dificulta mucho. Entonces, en ese orden de ideas, pues la idea es que podamos tener elementos para apropiarlos y tenerlos en cuenta como un referente cuando vayamos a formular nuestro plan estratégico de tecnologías de la información. Entonces, miren qué interesante. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el elemento clave para poder arrancarlo? ¿Sí? Entonces, para poder arrancarlo, pues nuestra introducción y nuestra definición. Hasta ahí vamos muy bien. Donde está el secreto es en la alineación estratégica del PETI con el negocio. Eso se dificulta muchísimo. ¿Por qué? Porque generalmente en las áreas de tecnología nosotros no conocemos el negocio. ¿Cómo así? ¿No conoces tu negocio? Sí, no lo conoces. ¿Cómo sabes eso? Fácil. Si tú tienes un área de tecnología, ¿a qué le haces backup? Si tú le haces backup a todo lo que hay, a todos los sistemas de información, pues tú no conoces el negocio. Si tus activos de la información son absolutamente todos los teléfonos, todos los equipos, todos los computadores, tú no conoces el negocio. ¿Ven? Entonces, muy fácil poder identificar esos elementos que nos dicen efectivamente nosotros no conocemos del negocio. Entonces, lo primero que hay que hacer es esa alineación estratégica, porque con esa alineación estratégica tú puedes potencializar la transformación digital de la organización. Sin eso no, entonces ahí entran las nuevas teorías de arquitectura empresarial, de cómo monto un framework de arquitectura sobre eso que yo tengo. Y eso es muy interesante, es muy valioso, pero no hay tiempo. Tú en tu área de tecnología no tienes tiempo. ¿Sí? Los ingenieros están todo el tiempo ocupados y con todas las nuevas implementaciones que nos están saliendo, pues aún más. Entonces, por eso la invitación de este video. Bien. Entonces, lo primero, identificar la estrategia. Pues sí debemos empezar a entender cómo funciona el negocio. Normalmente las áreas de tecnología funcionan bajo unos paradigmas administrativos. Son los que tienen que tener los recursos humanos, la contratación, el área financiera, toda la parte administrativa funcionando. Y eso es muy valioso, pero eso no le da valor a la organización, ¿cierto? Pagar la nómina es importante, claro, pero eso no te da valor en la organización. Entonces yo tengo que mirar la estrategia del negocio y empezar a identificar esos elementos que le dan valor al negocio y empezar a proyectarlo por ese lado. Bien, después de que tienes más o menos una alineación, no te voy a decir que te va a salir perfecta porque eso es falso, eso no es cierto. ¿Sí? Podrán darse en muchas circunstancias y muchos elementos que pueden hacerte variar. Pero lo importante es eso, que tu documento empieza a tener vida. Como cuando hablamos de un Product Backlog en metodologías ágiles. El Product Backlog es un documento vivo. Entonces, para nosotros nuestro PETI va a ser un documento vivo. Vamos a poder transformarle y debemos poder hacerlo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Listo, la alineación estratégica, ¿cierto? Identificar cuáles son esos procesos de negocio a donde yo voy a llevar valor. ¿Qué cosas hacemos a pie que serían más convenientes hacerlas de una forma automatizada? ¿Sí? Cuando tú le preguntas a un usuario si tiene dolores, todos los usuarios tienen dolores. Pero realmente, ¿cuáles son los elementos que van a dar valor? Eso es lo que no es claro, ¿sí? Si yo tengo un proceso sobre el que afecto a 10 usuarios y le doy valor, pero puedo tener uno paralelo al que le doy valor a 10.000 usuarios, pues ¿cuál prefieres? Todo no lo puedes hacer al tiempo, habrá que priorizar, pero ¿cuál prefieres? Pues obvio el de los 10.000, ¿verdad? Ah, pero es que el otro es con el que te pagan. No importa, estamos priorizando en términos de valor. Entonces, ese es un primer elemento, digamos que a resaltar. Eh,
Tercero, ¿con qué cuentas? ¿Qué hay? Entonces el PETI es un documento que me permite establecer con qué servicios cuento, cuáles servicios me hacen relevante. Encuentro infinidad de formatos. Muy importante que no encuentren los formatos y utilicen todos los campos que tienen los formatos. Uno te dice fácilmente no hagas un documento nuevo porque pues ya está hecho. ¿Para qué descubres el agua tibia si ya está? Pero sí lo debes parametrizar para la entidad, sí lo debes tener en cuenta para la organización. Entonces, ¿con qué campos es conveniente manejar el formato? ¿Sí? Hay veces, por ejemplo, hay unos formatos muy extensos de seguridad, pero ven, yo para qué le coloco un gran componente de seguridad si mi sector es el sector cultura, ¿cierto? Si mi organización no maneja cosas de valor como un banco. Entonces, hay que tener seguridad de la información. Claro que tienes que tener seguridad de la información. Ahora, ¿qué tan prioritario va a ser? De pronto no es tan prioritario como otro tipo de cosas que se pueden hacer. Muy importante, la dimensión de la organización. Entonces, todas las metodologías nos hablan de una cantidad de buenas prácticas, porque ahora no hay metodologías, sino hay buenas prácticas. Y esas buenas prácticas nos dicen una gran cantidad de cosas que hay que hacer. Pero ellos piensan que uno cuenta con 100 ingenieros, con 100 profesionales de las distintas áreas, y mejor aún, que ellos tienen tiempo para esto. O te dicen conforma un equipo y ese equipo debe estar articulado con gestión humana, talento, lo que conocemos como talento humano, recursos físicos, infraestructura, atención al ciudadano, planeación, la parte jurídica, muy importante. Claro, cuando montes ese equipo, pues primero ese equipo no te va a fluir, porque cuando tú tienes un equipo interdisciplinar es muy complicado que tomes decisiones. Segundo, no tienen el fondo para tomarlas. Tercero, no van a tener la disponibilidad para ayudarte porque ese es tu documento. El área de tecnología generalmente en ese orden de ideas, yo pienso que en parte de las organizaciones navega sola. O sea, tiene que formular sus planes, sus proyectos, todo lo que diga información, eso es de tecnología. Pero ella navega sola. Entonces, digamos que de alguna forma sí nos toca proponer. Pero pensar que vamos a conciliar todo, de que vamos a hacer reuniones, de que todos somos amigos y vamos para adelante, eso es muy chévere cuando tú piensas en trabajo en equipo, pero en las organizaciones no hay trabajo en equipo. ¿Sí? Tenemos unas casas, Selección Colombia, que juega con 22 jugadores y se le dificulta ponerlos a trabajar en equipo cuando tiene todos los recursos dispuestos para eso. Entonces, en una organización de 5.000, 6.000 funcionarios, pues es ilógico que vayas a pensar de que se trabaja en equipo. En agilismo, para poder trabajar en equipo tienes 9 jugadores, los de Scrum. No tienes tantos y te recomiendan no tener tantos. Entonces date cuenta que eso no funciona. ¿Sí? Es muy bueno, la teoría funciona muy bien, pero cuando lo llevas a la práctica no te funciona. Yo necesito ensamblar cosas que funcionen, que se articulen y que le generen valor al negocio. Más que montar buenas prácticas, formatos, documentos, procesos, procedimientos, etcétera. Eso es muy tedioso y se dificultan las organizaciones. Tenemos procesos quemados en papel. Entonces, esto va a ser muy relevante aquí. Entonces, vamos a identificar lo que hay, vamos a identificar los procesos de negocio. Entonces, ahí vamos a ir consolidando un documento muy interesante. No te vas a desgastar tanto, necesitamos no desgastarnos tanto, porque las buenas prácticas pues te ponen documentos de 150, 160 hojas, etcétera, etcétera, que a la final parte de eso se vuelve carreta, ¿sí? ¿Por qué se vuelve carreta? Pues porque la estrategia del negocio desde que ya la tengas clara, pues va a ser muy, muy parecida, o el afinamiento que hay que hacerle es, digamos que es poco referente a construirlo cuando lo tienes de cero. Entonces, esto va para poder construir un plan estratégico interesante. Dimensiona la organización. No puedes hacer, genial poder hacer todos los ISOs o todas las buenas prácticas que nos presentan, pero solo tienes un ingeniero, ¿cierto? Solo tienes 2 o 3 ingenieros. No tienes 100. Entonces tú no tienes que, pues es muy interesante pensar en analítica, inteligencia de negocios, pero tú no tienes un equipo de esos. Entonces, ¿habrá que hacer el plan? Sí, habrá que hacer el plan. ¿Habrá que darle importancia? Claro que hay que darle importancia porque esos son procesos de negocio, pero todo a su tiempo. Hay que saber priorizar las cosas. Bien, y vas a arrancar con unos proyectos base. Entonces ya sabemos, la estrategia, los procesos de negocio, dimensionar los elementos de valor, lo que hay y ahora vamos a empezar con los proyectos. Y entonces para formular esos proyectos hay algo muy interesante. Los proyectos se hacen con personas para personas. Entonces debemos de tener claridad. Muchas veces enfocamos los proyectos a los procesos. Sí, cuando utilizamos metodologías clásicas,
y que son lineales de alguna forma como PMI, como Prince2, ¿sí? Que no tienen en cuenta el cambio, por ejemplo, pues nos pasa eso, lo volvemos procesos. Y se nos olvidan que hay personas, ¿cierto? Se nos olvida que al otro lado hay personas. Entonces, acá la recomendación es pensemos en las personas y entonces empecemos a alinear los procesos, los proyectos, perdón. Los proyectos tienen unos elementos, pues obvio, van a depender de tu negocio, pero hay proyectos que van a ir. Entonces, yo te voy a indicar como cuáles, por ejemplo. Proyecto de gestión documental. Tú tienes que hacer transversalmente eh, la gestión de los documentos en la entidad. Eso aplica para todos los procesos. Todos los procesos manejan papeles, ¿cierto? Entonces la gestión documental va a ser un proyecto que tienes que tener sí o sí en cuenta en el PETI. Indistintamente si haces arquitectura empresarial, utilizas buenas prácticas, utilizas agilismo, nada que hacer. O sea, es algo que vas a hacer. Entonces mira que ya hay un proyecto que te puede arrancar. Un segundo que casi siempre fijo va, el de seguridad de la información. Entonces, ese proyecto es difícil venderlo porque a ti es difícil que que te patrocinen, que te den dinero para montar proyectos de seguridad, sobre todo cuando no es un banco, no es una organización que cuida elementos de valor, pero es un proyecto que sí o sí ya debe ir en las organizaciones. Entonces, seguridad de la información, ciberseguridad. Y entonces ahí ya tienes dos proyectos. Tercero, los proyectos que tienen que ver con servicio, ¿cierto? Como la mesa de servicio. ¿Sí? Las aplicaciones de software libre. Esos pueden ser proyectos que tú puedes vincular a tu PETI, que pueden fluir muy fácilmente, montar una mesa de servicio, montar ITIL. Realmente no es complicado hoy en día desde que tengas una buena orientación. La herramienta de software libre, el GLPI, les va a funcionar de maravilla. Y entonces empiezo a articular, ya ahí llevo tres, ¿cierto? Un proyecto que tenga, por ejemplo, que ver con todo el tema de la información, de cómo con la información empiezo a construir unos repositorios que me den valor sobre el negocio y sobre esos procesos puedo tomar decisiones y entonces apoyo a la alta dirección en la toma de decisiones y esto sí le aplica a cualquier organización. ¿Sí? Con su información debe poder tomar decisiones, pero tiene que generar calidad de datos, tiene que identificar cuál es la información, cuáles son las fuentes. Esto es dispendioso. Esos proyectos demandan dedicación, o sea, hay que sentarnos a hacerlos. Pero mira, ya hemos ido identificando por el camino con cuáles arrancas. ¿Cierto? Debes valorarlos. Obvio, lo formulas como un proyecto. Entonces, pues montas unos hitos, defines el proyecto, montas unos hitos, montas unos objetivos, montas unos elementos que den valor y te permitan medir. Pero ojo a esto. No te metas al detalle. Hay veces uno coloca cosas muy al detalle y entonces cuando uno, por ejemplo, está en el Estado y tiene entes de control como control interno, contralorías, todas las IAS, esos procesos van a ser sensibles, esos hitos que van a ser sensibles y no se cumplen. Entonces, de pronto no es cómo lo pongas, sino cómo lo interpretes. Entonces, de alguna forma lo podemos modificar para que quede a favor del área de TI, para que esos proyectos y esos procesos se puedan dar. Bien, procesos de atención al ciudadano, quinto proyecto. Cuarto proyecto, perdón. Procesos de atención al ciudadano, en donde yo puedo darle valor al ciudadano. Y eso es darle servicio, darle oportunidad. Sí, que no te pase lo que nos pasa hoy en cualquier entidad, ¿no? Tú entras y ¿cómo te llamas? Ven, pero ¿por qué me estás preguntando? O sea, ¿por qué me pides la cédula? Me preguntas el nombre y me dices que cuál es mi género. Si yo tengo una entidad como Mintic y me pregunta eso en una encuesta, pues me da tristeza el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, si yo le estoy pagando impuestos hace 30 años, debería conocerme. ¿Cómo se le ocurre que el Estado ni siquiera sabe si yo soy hombre o mujer? ¿Cierto que eso no tiene ninguna cabida? Eso nos pasa actualmente con todas las entidades que nos hablan de transformación digital y en muchas organizaciones. Hay organizaciones que están en el mismo edificio y en cada piso te piden el documento, la cédula, si eres hombre, si eres mujer, cuál es tu fecha de nacimiento. Entonces uno identifica que esos elementos de valor no han sido tenidos en cuenta sobre las personas. Y mira que todo eso lo podemos hacer. Entonces, miren, hay unos proyectos muy interesantes, los puedes ir formulando, sí o sí van. Si estás en el estado, todos estos van, ¿cierto? El de gestión documental se llama SGDA, ¿sí? Sistema de gestión de documentos electrónicos. Y entonces ahí empezamos, y todo eso pues está documentado, o sea, tienes gran cantidad de información. Pero entonces no te quemes con tantos documentos y con tantos procesos y con tantas cosas que hay que hacer. Eh,
Ya vamos como en el cuarto. El quinto, el ERP. Toda organización tiene que tener un ERP. Muy chévere que el ERP pueda articularse con todas las áreas. Entonces, hacia allá debe ir pensado. Muchas veces los ERP son nada más los financieros, los recursos humanos y ahí se acabó. No, yo pudiese tener el ERP organizado o articulado o ese proyecto pensado para que articule y gestione toda la entidad. Es totalmente válido. Entonces mira que ya llevamos 5 proyectos de los que van software libre. Podemos ir creciendo, ese puede ser un nuevo proyecto, podemos ir creciendo la organización en términos del software, en términos de esas aplicaciones que nos pueden dar valor y que no nos cuestan. Generalmente son sistemas de información, algunos de estos sistemas de información sirven muchísimo. En algún otro video yo les hago claridad de qué software o qué aplicaciones libres pueden usar que les genere productividad. ¿Cierto? Entonces miren que ya llevamos 6 proyectos y así puedo ir identificando muchos proyectos que van de la mano de TI, ¿sí? Que van fortaleciendo el área de TI. Debes pensar en proyectos de innovación, pero no esa innovación incremental que siempre pensamos que es, son aquellos proyectos que simplemente llevan algo más. Entonces simplemente es el champú de manzana que sabe a frambuesa. No, que vayamos un poco más allá y que pensemos en innovación como la posibilidad de generar diferenciales del negocio. Y eso es un proyecto que puede ir lento, que no es fácil de transformarlo, de llevarlo a cabo, pero es muy interesante. Todo el tema de servicios. Eso también pueden ser proyectos de acuerdo a la entidad o a la organización. ¿Qué servicios puedo hacer interoperables? Hay veces tenemos 600 sistemas de información y ellos no se hablan, entonces en cada uno nos toca ir a digitar la cédula y el nombre de la persona. Eso no debiese pasar, pero nos pasa todo el tiempo. Entonces, tener muy en cuenta la integración de la tecnología, la arquitectura sobre lo que hago, proyectos de desarrollo. Si tengo una fábrica, pues primero que todo, cómo van a organizar la fábrica, cómo se organiza, qué metodología tienen, eh, tener mucha claridad que no es montar estándares y aplicar estándares, sino que por el camino puedes montar unos elementos que pueden ser inclusive híbridos entre diferentes metodologías o frameworks de trabajo, que es totalmente válido y con ello mejoramos los procesos organizacionales. Entonces miren que ya hemos hablado de varios proyectos, de lo que hay que hacer en esencia. Después de que tú montas los proyectos, montas los hitos, hay que dimensionar los recursos, cuánto nos vamos a gastar en eso. Eso a veces nos da duro, pero piénselo en un nivel gerencial, no se desgasten en el detalle. El nivel gerencial nos ayuda bastante. Entonces pueden pensar en un nivel gerencial para dimensionar los costos, el plan de comunicaciones, cómo voy a gestionar las comunicaciones. Y una cosa muy importante, un proyecto que te maneje el cambio. El cambio debe ser bienvenido dentro de la organización, indistintamente que trabajemos metodologías tradicionales, el cambio hay que gestionarlo. Entonces debemos de hacer procesos que me permitan gestionar el cambio. Entonces, ese es otro proyecto que te va a ir, proyecto de arquitectura empresarial. Entonces, si te quieres meter al boom de la arquitectura empresarial o eres una entidad del Estado, pues en las entidades del Estado requerimos de este tipo de proyectos y esos ejercicios de arquitectura empresarial que me generen valor sobre el negocio, que me identifiquen las capacidades de la organización. Y esto lo puedo hacer con pocos recursos o con muchos recursos. Lo que quiero dimensionar aquí con este entregable que les traemos por parte de consultores expertos, es que ustedes pueden irlo acomodando a las necesidades de la organización, que ustedes no necesitan ser 100 ingenieros, ¿sí? Ni tener equipos muy robustos, sino dimensionar en términos de la organización, algo que en la parte documental se me quedan cortos. Si todos me piden documentos, que catálogo de sistemas de información, que catálogo de servicios, que son muchos documentos, pero cuando tú vas a ver al fondo, el fondo del asunto, lo que es importante acá es tu organización, es darle valor a esas personas que están apropiándose o aprovechándose de los servicios de la información, que tú los puedas apoyar. Entonces, referente a esto, hay demasiada información. Las personas que quieran contactarme con todo el gusto, estamos para poder ayudarles. No es un tema fácil, ¿sí? Pero es un tema que estamos haciendo en todas las entidades, en todas las organizaciones, que nos toca un poco más de sensibilización, porque no se tiene en cuenta que hay entidades grandes o organizaciones grandes y organizaciones pequeñas. Sí, hay organizaciones medianas, donde los recursos son limitados y yo no puedo hacer todo al tiempo.
Entonces, este tipo de proyectos, este tipo de ejercicio les va a poder llevar por lo menos a tener un PETI aterrizado, que ustedes puedan decir que efectivamente están cumpliendo con algo, pero efectivamente están dando línea en términos del negocio. Eso apropiado a su día a día les va a generar muchísimo valor y van a poder irlo organizando. No necesitan tenerlo terminado todo ya, pero con que lo formulen en términos de lo que están haciendo es genial. Muchas veces nos queda un PETI que pudimos haber pagado 100, 200 mil millones de pesos por un PETI que va por un camino, ¿cierto? Y la organización va por otro, entonces no tiene ningún sentido. Y todas las peticiones o solicitudes que llegan a las áreas de tecnología, pues normalmente terminan siendo reprocesos. Entonces tenemos mucho reproceso en las áreas de tecnología, en las distintas áreas, porque no entendemos que debemos de tener es una sola línea y es la línea del negocio, es la línea que produce, es la línea que nos da valor. Bueno, yo creo que nos extendimos un poco, pero creo que era necesario. Creo que es muy importante lo que les he dicho, poder valorar estos elementos, poder alinear ese PETI a lo que quiere la organización, poder darnos como esa perspectiva o esa proyección que normalmente no tenemos o que va por otro camino. ¿Listo? Entonces, en esta ocasión, digamos, esto era lo que les traía. Les agradezco mucho por haberme puesto atención. Les agradezco el me gusta y nos vemos en una nueva oportunidad con otro tema muy interesante. Muchas gracias.